ya que estamos entrando a un tema muy importante aquí en la epístola del apóstol Pablo, esas tres cartas, primera y segunda de Timoteo y Tito, y habla mucho del liderazgo de la congregación. Y a mí me ha parecido bien cambiar un poco la manera de expresarlo y hacerlo de una manera más de didáctica o de enseñanza en vez de prédica. Y luego tomaré algunos minutos para que, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre el tema, podemos intercambiarlo. Dije eso el domingo pasado, si ustedes pueden recordar. Pero primeramente necesitamos orar, pedir al Señor que Él nos ayude en la enseñanza. Padre, aquí estamos delante de ti. Queremos darte las gracias, Señor, por tu infinita misericordia para con nosotros. Quiero darte las gracias, Señor, que tú nos permites congregarnos en este día santo, Señor, para darte gloria, honra y alabanza. Quiero suplicarte en esta hora que tu Espíritu Santo pueda asistirnos. Padre, a mí, como tu siervo y portador del mensaje, Señor, sin ti nada podemos hacer, necesitamos la asistencia tuya. Esta es tu iglesia, de la cual todos somos parte de dicha iglesia. Esta es la iglesia, el cuerpo de Cristo, carne de tu carne, hueso de tus huesos. Tú nos has llamado, Señor, con una misión muy importante. Tú nos has llamado, Señor, a predicar tu palabra, a ser luz y sal en medio de las tinieblas, a ser tu pueblo. Padre amado, y nosotros como iglesia necesitamos que tú seas nuestro líder, que tú seas nuestro capitán, que tú nos ayudes. Necesitamos que tú capacites, Padre, en esta iglesia local a nuevos líderes, a personas, Señor, que junto a mi persona podamos, Señor amado, seguir con la misión, la visión, la obra a la cual tú nos has encomendado. Te pido, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu, tu ayuda, y te pido, Padre, que a tu pueblo le dé, Padre, oído para oír y un corazón inquisitivo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema, pues, que vamos a elaborar, decíamos que estamos estudiando, lo que están aquí por primera vez, que nosotros estamos estudiando toda la Biblia. Comenzamos el año pasado, libro por libro, y lo que nosotros hacemos es que nosotros estamos tomando un libro de la Biblia toda la semana. Es decir, que si ya estamos en Primera de Timoteo, significa que ya terminamos como en el Antiguo Testamento, y ahora estamos en el Nuevo Testamento. Ahora hemos llegado a la carta del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito. Y hemos dicho de Timoteo, ¿verdad? Ya conocemos un poco de Timoteo. Desde niño fue criado, por así decirlo, en la falda de Loida, y Eunice, su mamá y su abuela, le instruyeron a estos muchachos, ¿verdad? Tito también tiene, ¿verdad?, un líder, pero particularmente Timoteo, el corazón de Pablo va más en pos de Timoteo, lo llama mi hijo en la fe, lo acompañó en sus viajes misioneros, le escribió 2 cartas, primera y segunda de Timoteo, y también a Tito, y esas 3 cartas son llamadas las cartas pastorales, y la razón es que son enviadas a 2 jóvenes ministros que se envolvieron en la obra pastoral. Timoteo fue dejado en Éfeso para que allá estableciese ancianos también, y para que también corrigiese lo que tenía que ver con la apostasía. A Tito lo dejó en Creta dice Tito 1:5, para que corrigiese las deficiencias y estableciese ancianos en cada congregación. Es decir que cuando nosotros vemos las congregaciones en el Nuevo Testamento, eran congregaciones que se reunían en realidad en las casas. No eran congregaciones que se reunían nosotros tenemos ahora la bendición de, por ejemplo, tener un lugar, un templo. Algunos se reúnen en estadios, algunos se reúnen en lobby de hoteles, algunos se reúnen en el basement de una casa,
algunos se reúnen en una casa como comenzamos nosotros aquí en Manhattan años atrás. Lo importante no es el lugar, lo importante es que el pueblo se congregue, y el pueblo es llamado a congregarse. ¿Recuerdan? No dejando de congregarlo como algunos tienen por costumbre, sino más que el día se acerque. Entonces, esta parte, yo voy a estar aquí un tiempo, no sé hasta cuándo, pero esta parte del liderazgo de la iglesia, porque nosotros necesitamos esta palabra, nosotros, la iglesia del cuerpo de Cristo, necesitamos, como la iglesia de Éfeso, como la iglesia de Creta, como toda iglesia, nosotros necesitamos que el Señor levante nuevos líderes en la iglesia. Nosotros necesitamos personas que digan, heme aquí, Señor, envíame a mí. Nosotros necesitamos que juntamente a mi persona Dios levante también y señale, capacite a otros pastores para que juntamente llevemos el ministerio o la obra de Dios adelante. Una persona no es suficiente. Usted va a ver claramente en las Escrituras, yo esto lo he dicho muchas veces, y se hizo un intento, la iglesia es testigo, de tener una pluralidad pastoral. Usted sabe que yo le he dicho esto mucho, y que no solamente que yo lo he dicho, sino que es lo bíblico. Lo que no es bíblico es que la iglesia se dirija solamente por un solo pastor. Lo bíblico sería tener pluralidad de pastores. Pero entonces ahora lo que hay que hacer es orar, escudriñar las Escrituras. Este es el plan: escudriñar las Escrituras, explicar los principios escriturales de 1 Timoteo, 2 Timoteo y de Tito y de otras partes de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios, a través de todos los tiempos, Dios ha dirigido a su pueblo por medio de líderes, ¿verdad? El primer líder es Dios. Dios es el primero que sabe liderar. Dios es el primero que sabe conducir a su pueblo. Pero ¿de qué manera lo hace Dios? Dios lo hace por medio de personas, instrumentos humanos como usted y como yo. Dios lo hace por medio de hombres. Dios lo hace por medio de siervos. Entonces es importante que nosotros nos acerquemos a las páginas de las Escrituras y expliquemos y preguntarnos al Señor, como iglesia nosotros queremos que tú nos formes. Como iglesia nosotros queremos que tú levantes líderes, que tú capacites siervos, que tú capacites siervas en la iglesia. No solamente pastores, eso es solamente un aspecto. Pero la iglesia necesita dirección y necesita tener pastores. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la figura, uno de los hombres más extraordinarios del Antiguo Testamento? ¿Qué persona le viene a la mente? ¿Quién? Moisés. ¿De qué manera Dios usó a Moisés, verdad? Él estuvo 40 años, primeramente en la corte de Faraón, cuando ustedes recuerdan que lo pusieron en la canasta y estaba en el río Nilo y lo adoptó la hija de Faraón y lo prohijó. Y dicho sea de paso que Moisés había de heredar ese trono. Pero, como dice en Hebreo, él no quiso la fama, sino que para él era más importante ser parte del pueblo de Dios porque él era hebreo. 40 años él estuvo en la corte de Faraón. Ahí aprendió las letras de los egipcios. Moisés fue un hombre sumamente preparado, grandemente capacitado. 40 años y luego 40 años, luego él salió y duró 40 años como pastor de ovejas. ¿Se acuerdan? Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro en el desierto de Madián. Se le aparece la zarza y allá Dios le habla y lo comisiona. Pero no que usted ya tenía preparación, podemos decir preparación académica, porque Dios lo había llamado específicamente a ser pastor de más de 1 millón de personas. ¿Oyeron lo que dije? Más de 1 millón de personas salieron del Éxodo. Algunos escritores dicen que habían hasta 2 millones. Vamos por 1 millón. ¿Usted cree que era fácil para Moisés poder decirlo? Bueno, pero era que Dios, el Espíritu de Dios, era Dios que pastoreaba a su pueblo por medio de su siervo Moisés. Usted lo sabe. Y usted ha oído creyentes que dicen, Jehová es mi pastor. Exactamente, Él es mío también. Pero Dios ha establecido que la iglesia sea dirigida por medio de instrumentos humanos. Yo constantemente le hablo de mi pastor.
Constantemente le hablo que por 15 años él me enseñó, él me corrigió, me dio cocotazo, me aló la oreja, me disciplinó, trató conmigo, para que hoy en día yo pueda ser un siervo como él. Él todavía es un siervo allá en Puerto Rico, en la Florida. Todavía está envuelto en el ministerio. Es para mí un ejemplo, una inspiración. Mi mentor, mi padre espiritual. Y yo lo veía en él. Él no era perfecto, pero era un hombre de Dios que amaba a Dios, amaba la palabra y me instruyó. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de este varón. Muchas gracias a Dios por él. Es decir, que Dios prepara sus vasos, prepara sus vasijas. Luego Moisés se va y ya Dios tenía aquí, ¿a quién ya Dios tenía preparado para tomar el lugar de Moisés? Dios tenía un Josué preparado. Y Josué, 40 años estuvo con él, y Josué fue aquel, el capitán, el guerrero, que llevó al pueblo a la tierra de Canaán. Luego Dios levanta, después de ese periodo, Dios levanta a los jueces, el libro de jueces, ahí tenemos nosotros una docena de jueces, y una mujer también, Débora. Es decir que por todas las escrituras, parte por parte, Dios levanta a líderes, levanta a personas. ¿Qué decimos nosotros con relación a los líderes de las naciones? Ese presidente nos sirve, mira lo que hizo. ¿Por qué? Porque uno espera que ese presidente sea un hombre íntegro, un hombre que verdaderamente defienda los derechos humanos, ayude al pueblo, supla las necesidades básicas de la nación. Pero cuando vemos que no es así, la persona lo que quiere es apedrearle, quiere que lo saquen prontamente. Y nosotros sabemos, particularmente en las repúblicas, ¿verdad? Los que procedemos de repúblicas, sabemos la corrupción que hay en los gobiernos y demás. ¿Por qué? Porque hay una crisis en lo que tiene que ver con los líderes. Ahora, eso se traspola o se pasa a lo que tiene que ver con la iglesia. La iglesia es dirigida por líderes. Dios lo ha establecido. Pero primeramente, lo primero que queremos ver es que la cabeza y líder de la iglesia es Jesucristo. Es lo primero que tenemos que ver. Veamos aquí en Mateo capítulo 28, si me acompañan todos por favor, tome su Biblia, hermano, porque la vamos a usar, ustedes lo saben. Aquí en Mateo capítulo 28, en el versículo 18, note usted que el líder con L mayúscula es nuestro Señor Jesucristo. Y los líderes que Él pone, líderes con L minúscula, somos nosotros los hombres, los pastores, los siervos, las siervas. Y aquí dice en Mateo 28, versículo 18, dice aquí, Él resucitó, se aparece, versículo 17, le adoran, algunos dudan, ¿será este Jesús o no? Pero dice aquí, Jesús se acerca y le habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿dónde? ¿Dónde tiene toda potestad? En el cielo y en la tierra. Él manda arriba y Él manda abajo. Toda potestad. Por lo tanto, como toda potestad, todo dominio me es dado a mí, entonces ustedes le dice, id con la autoridad mía, se da cuenta, con la autoridad que yo tengo, que la obtengo del Padre, con el poder del Padre, ahora yo le ordeno a ustedes, a los discípulos, id, ¿qué hacer? Número 1, hagan discípulos de todas las naciones, prediquen la palabra. ¿De qué manera se hacen discípulos? Bueno, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después que lo bauticen, ¿qué tienen que hacer los que son bautizados después? Bueno, hay que enseñarle. ¿Qué es lo que hay que enseñarle? Que guarden, mire esto, mire el currículum. ¿Sabes lo que es el término currículum, verdad? Mire la materia. ¿Cuál es la materia? Todas las cosas que os he mandado. Ahora, todas las cosas que el Señor nos ha mandado están en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros ser enseñados? De todo el consejo de Dios, dice Pablo a los pastores de Éfeso. Todo el consejo de Dios, la Biblia de tapa a tapa. Hay que estudiar la Biblia. Por eso le digo, abra la Biblia. Necesitamos abrir la Biblia, necesitamos escudriñar las Escrituras, marcar la Biblia, preguntar, cuestionar, saturarnos de todo el consejo de Dios. Y esta iglesia sabe que esta es nuestra misión, esta es nuestra visión de enseñar todo el consejo de Dios. No dejar absolutamente nada. Por más difícil que sea el texto, buscar la manera, estudiar, escudriñar. Porque ustedes me hacen una pregunta, a mí, el pastor, y digo, bueno, eso está fuerte, dame unos cuantos días. Y yo me estoy en mi casa y me encierro y comienzo a buscar, porque no quiero darte una interpretación errada. Si conozco, te contesto,
Porque nosotros tenemos que ir a la Escritura y tenemos que verdaderamente saturarnos de la palabra para poder enseñar a otras personas. Entonces dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire esto, hermano, aquí está la promesa de la presencia del Señor con aquellos que Él levanta, como en este caso levantó a sus apóstoles, para que esos fueran los líderes. Note usted que ya Él se iba. Él había resucitado, se le aparece, pero Él se va a la diestra del Padre. Y ahora, ¿a quién deja Él encargado de la obra? Él deja encargado a sus discípulos que ahora son apóstoles. Eso eran lo que nosotros vemos ahora en el libro de los Hechos. A eso eran los que supervisaban la iglesia, eso era lo que predicaban en la iglesia, eso es lo que establecían en iglesia, juntamente con el apóstol Pablo. Entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí, yo estoy con vosotros, oiga bien, todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cómo es que el Señor está con ellos si Él se va a ir en un par de días? Exactamente. Ellos se sentían tristes cuando es necesario que yo me vaya. Ellos se entristecían. Es necesario. Porque si yo no me voy, la promesa del Padre no se puede cumplir. Entonces, cuando Cristo estaba al lado de ellos, estaba limitado. Si Cristo estaba en Galilea, no podía estar en el Capernaum. Si estaba en el Capernaum, no podía, porque estaba limitado a un cuerpo. Pero ahora, el día de Pentecostés, los discípulos, los apóstoles, justamente total 120, los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo desciende sobre ellos y el Espíritu Santo cae y esa iglesia, esos hermanos fueron saturados de la presencia de Dios, y ahora el Espíritu Santo no solamente está con ellos, Paracletos, sino dentro de ellos. Y por esa razón, ese mismo Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, ¿cómo es que el Señor ejerce su liderazgo? De dos maneras. Él lo hace por medio de su palabra. Dios dirige a su pueblo. ¿De qué manera Cristo ejerce su autoridad sobre nosotros? Sobre los pastores, comenzando con el hermano Juan y todo pastor que está predicando en el planeta. ¿De qué manera Dios ejerce su autoridad? Por su palabra. Si yo me paro aquí, yo no abro la Biblia y no se explica la Biblia, ustedes pueden salir caminando y irse para su casa a tomar café. Pero la autoridad del púlpito, la autoridad del predicador, la autoridad de los pastores es la palabra de Dios. Tiene que ser por la palabra de Dios. Todo tiene que ir por la palabra de Dios. Dice, ¿de qué manera? Por la palabra y por su espíritu. Mira aquí si usted lee el libro de los Hechos, el énfasis en los evangelios, la persona central es la persona de Jesucristo. Pero ¿quién es la persona central en el libro de los Hechos? El Espíritu Santo. Usted lo ve del capítulo 2. En el capítulo 2 comienza la obra del Espíritu Santo. El ministerio, Dios dirige a su pueblo. Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre es el líder en el Antiguo Testamento, conocido como Jehová de los ejércitos. No es que hay tres dioses, es un solo Dios. La persona de Dios Padre. Luego concluye la obra y Dios envía a su Hijo. Y ahora en el Nuevo Testamento vemos nosotros la figura del Hijo, predicando, enseñando, muriendo para redimir a su pueblo. Pero ¿qué hace luego cuando Él asciende a la diestra del Padre? Ahora es la obra del Espíritu Santo. Estamos hoy en la era del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que convence a los pecadores de pecado. Es el Espíritu Santo que redarguye. Es el Espíritu Santo, el día que el Señor le salvó a usted estaba duro como una piedra, como un pedernal. Yo recuerdo que yo me sentaba ahí en la silla y yo me retorcía, yo estaba incómodo, yo sudaba, yo estaba resistiendo. El llamado, Dios me llamaba, yo era un muchacho, era muy joven y ya me habían predicado en mi casa, Dios me estaba llamando. Pero como dice, ¿quién resistió la voluntad de Dios? Cuando Dios llama a uno, hermano, para salvación, olvídese, hermano, que tarde o temprano, como dice, no es mi palabra como martillo que quebranta la peña, dice Jehová el Señor. La palabra de Dios quebrantó el corazón de piedra y por eso ahora usted es creyente.
Y el Señor sigue con nosotros, ¿verdad? Tratando con nosotros. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad? La responsabilidad de ejercer el liderazgo del Señor en la iglesia pertenece a los ancianos. La responsabilidad de ejercer el liderazgo en las iglesias locales, Dios se la delega a los ancianos. Mire aquí, hermano, le voy a dar aquí alguna cita. Le doy gracias a Miguel que me ayudó, que me dio esto acá y me ha ayudado en el estudio. Yo le voy a leer algo acá. Yo quiero leer de aquí 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Mire esto, lo que dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, ¿qué les ruega? Apacentar la grey de Dios. Yo quiero que usted entienda esta palabra, porque aparece en Tito y Timoteo, la palabra anciano, la palabra obispo y la palabra pastores es la misma persona. O sea, cuando usted ve la palabra ancianos, la palabra obispos y la palabra pastores es la misma persona. Dice, mire lo que Dios le dice a los pastores. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Cuál es lo que Dios les ruega? ¿Cuál es el trabajo? Es apacentar la grey de Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿qué va a hacer? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, la palabra anciano y pastores, entonces, son palabras sinónimas. Miren lo que dice aquí Hechos, capítulo 20, versículos 17 y 18. Dice aquí que el apóstol Pablo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, esto es Pablo, ¿qué hacer en Hechos 20, 17 en adelante? Dice que hizo llamar a los ancianos, a los pastores, oiga bien, no a otros en la iglesia, ¿quiénes? A los pastores fue que llamó. Dice aquí, reunido con ellos, ¿ok? ¿Y qué le dice? Le dice, por tanto, le dice a todos los pastores llegaron allá, mirad por vosotros mismos. Primeramente, le dice, lo primero que ustedes tienen que hacer, ustedes que son pastores, ¿ok? En las diferentes regiones, ustedes tienen que mirarse a sí mismos. Autoexamínense ustedes mismos, le dice. Eso es lo primero. Y segundo, por el rebaño, mire esto, que el Espíritu Santo, aquí está, os ha puesto por obispo. ¿Ve la palabra obispo? O por pastores, o por ancianos. Aquí usa la palabra obispo. Usted luego, note usted que en 1 de Pedro usa la palabra anciano, y en otra ocasión usa la palabra ancianos, obispo y pastor. Es la misma palabra, es la misma persona. ¿Okay? Dice así, dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, esto es importante que los pastores de las iglesias entiendan, y la iglesia también, que quien pone sobre la iglesia los pastores, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo esto es algo muy solemne. Esto es algo muy serio. Porque dice la palabra que uno le va a dar cuenta. La palabra de Dios dice que los pastores van a ser llamados, y ustedes también. Van a ser llamados, pero los pastores particularmente van a ser llamados. Dice aquí, por tanto, mirad por vosotros todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Para qué? Para apacentar. ¿Y qué es lo que hacen los pastores cuando las ovejas se apacientan? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que hace el pastor constantemente? Está buscando pastos. Está buscando pastos verdes para darle a las ovejas. Usted recuerda en el Salmo 23, ¿cómo dice David? Dos cosas necesita una oveja para subsistir: agua y pasto. Dice, junto a aguas de reposo. No puede ser agua mezclada, sucia. Las ovejas, un chivo, una cabra, está sucia, no importa. O un cerdo. Pero una ovejita, si el agua es más, salen corriendo porque son bien tímidas, son bien torpes. Si ven el agua comienzan, no, junto a aguas de reposo. ¿Qué dice? Me pastoreará. Y luego dice, y habla de delicados pastos, es decir, ver. Entonces, es decir, que el trabajo de los pastores para poder apacentar, tiene que estar constantemente buscando buena agua y pastos verdes para darle a la congregación. Tiene que pasar todo el tiempo. Ustedes recuerdan
en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. ¿Cuál es el problema en el libro de los Hechos, capítulo 6? Que había un problema en la iglesia primitiva. ¿Recuerda eso? Que había viudas griegas y viudas judías, y había un problema, había cierta discriminación, y luego trajeron el problema a los pastores, viene a decir a los apóstoles. ¿Y qué dijeron ellos? Eso no tiene ninguna importancia. No, eso es importante. No, nosotros tenemos la unción, nosotros somos los líderes. No. Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra, buscar el pasto tiene que estar buscando pasto, tiene que estar orando, tiene que estar buscando pasto, para nosotros atender otra cosa que es importante también. Lo que vamos a hacer es que ustedes, como la queja, miren la sabiduría de Dios, como la queja vino de los griegos, búsquense varones llenos del Espíritu Santo, y ahí comenzaron el diaconado, para que el diaconado atienda a las necesidades materiales de la congregación. Eso es lo que hacen los dios, atienden a todo eso, y ellos se pueden dedicar ¿a qué? Están encerrados, están estudiando, están examinando los pergaminos, están aconsejando, están ayudando, porque ellos van a estar predicando la palabra. Y eso es lo que dice aquí el obispo, para apacentar. Mira lo que dice Tito capítulo 1 versículos 5 al 7. Por esta causa, le dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué lo dejé en Creta? Para que corrigieses lo deficiente. Corrigiese lo deficiente. ¿Y qué era lo deficiente que había? ¿Usted cree, hermano? Si usted me menciona la iglesia más bíblica del mundo, digamos que usted me diga a mí, bueno, la iglesia tal, vamos a decir, usted tiene en su mente a alguien, ¿verdad? Usted tiene en su mente quizá un predicador de Latinoamérica o americano. Yo tengo en mi mente algunos americanos que yo he conocido personalmente. A John MacArthur lo he oído predicar, a Piper lo he oído predicar, a R.C. Sproul lo he oído predicar, y a otros predicadores. Y ahora lo voy a predicar también cuando vino aquí. Y a mi pastor, que era para mí el preferido de todos. Y estaba pastoreando. Usted dice, esa iglesia como esa no hay ninguna. Pero cuando el Señor la ve, ¿qué le dice? Pero una cosa te falta. El Señor nos visita a nosotros, dice, esto está bueno, pero esta cosa te falta. ¿Te das cuenta, hermano? Es decir, que toda iglesia tiene deficiencia. ¿Y de qué manera se corrían las deficiencias de una iglesia? ¿De qué manera? ¿A quién llamó Pablo para que pudiese corregir la deficiencia? Y segundo, ¿quiénes fueron llamados a corregir la deficiencia? Aquí dice, que estableciese, aquí lo dice, que estableciese ancianos en cada ciudad. Lo ve ahí, Tito, estoy en Tito 1 de 5 a 7. Para que corrigiese la deficiencia, y porque era necesario que obispo, y luego habla de que sean irreprensibles, todo esto, vamos a entrar en eso más tarde. Entonces, sea que sea pastor, que sea obispo, que sea anciano, todos ellos. Entonces, la iglesia, una nota, ¿verdad? Ahora bien, entonces, ya Dios estableció pastor en la iglesia de Éfeso, estableció pastores en la iglesia de Creta, hay iglesias, si usted de este lugar donde nosotros estamos, usted se dirige norte, sur, este y oeste, y estoy seguro que usted camina quizás 10 o 15 minutos y usted se va a encontrar con una congregación, ¿verdad que sí? Si nos dirigimos hacia allá, va a encontrar una congregación. Si nos dirigimos por acá, está Cristo y la Santilla. Si nos dirigimos por allá, a otra iglesia. Si nos dirigimos por todas partes. Hay congregaciones, ¿verdad? Entonces, esas congregaciones tienen sus pastores. Esos pastores, Dios le ha delegado la responsabilidad pastoral. Cuidar a las ovejas, ayudar a las ovejas, aconsejar a las ovejas, corregir las ovejas, orar con las ovejas, luchar, llorar con las ovejas, todo. Cuando una oveja se descarría, buscar la manera, etcétera, etcétera, muchas responsabilidades. Ahora, ¿y qué de la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Vamos ahora a 1 Tesalonicenses, vamos aquí ahora, hay muchos textos, pero vamos a ir avanzando. Mira aquí, 1 Tesalonicenses, yo quiero ir aquí a este pasaje,
Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, mire esto, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos para allá, 5, versículo 12 y 13, mira aquí lo que dice el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Tesalónica. Ya estudiamos la iglesia de los tesalonicenses en uno de los viajes del apóstol Pablo, ¿recuerdan? Hechos 16, 17, en uno de esos viajes, el segundo, y ahí se establece la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia modelo. Recuerdan, una iglesia muy fortalecida, que predicaba la palabra, que ellos no tenían que decir nada porque ellos predicaban la palabra también. Pero a esa iglesia Pablo le dice lo siguiente en el versículo 12, dice: os rogamos, hermanos de Tesalónica, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Están conmigo en la Biblia, verdad? Yo quiero que ustedes reconozcáis a los que trabajan. Es un trabajo, hermano. La palabra trabajo es un trabajo entre vosotros. ¿Y qué hacen esos que trabajan? Os presiden. ¿Y cómo que presiden? Porque presiden en el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia es del Señor, no de ningún pastor. Personalmente, yo me siento muy indignado cuando yo veo a un pastor decir mi iglesia o mis ovejas. De veras, eso es tuyo. Bueno, tú eres solamente un siervo, solamente tú eres un instrumento, tú eres también una oveja. Los pastores también son ovejas, a veces se les olvida eso, pero los pastores también son ovejas. Y los pastores tienen también comer y aprender y ser corregidos. Dice que presiden en el Señor. ¿Y qué hacen ellos? Ellos os amonestan, trabajan. ¿Cuál es el trabajo? En ese texto solamente, ¿cuál es el trabajo del pastor? Presidir y amonestar. Ahí solamente en ese texto. Presiden y trabajan. Y dice, y que lo tengáis en mucha estima y amor. ¿Por qué? ¿A causa de qué? ¿Porque te cae bien? No. ¿Porque de tu raza? No. ¿Porque es joven o viejo? No. ¿Porque es intelectual? No, nada de eso. Por causa de su obra. O sea, la obra que Cristo le delegó a ese pastor de amonestar, de enseñar y de ayudarle. Por causa de la obra. Y dice, tened paz entre vosotros. Pásate ahora a Hebreo, una página a la derecha, Hebreos capítulo 13. Miren tú aquí, hermano, Hebreos capítulo 13. En Hebreos capítulo 13 ahora. Entramos ahora aquí al versículo 17. El escritor a la carta a los hebreos, ¿verdad? El escritor a la carta a los hebreos dice lo siguiente. Está dando no una sugerencia, sino que está dando un mandamiento. Escuchad bien, hermano. Obedeced a vuestros pastores. Usted ve ahí la palabra, no ve que no dice pastor, obedezcan al pastor. Usted lo ve ahí, ¿verdad? Es importante esto. Es pastores. O sea que el hermano Juan y los que colaboran conmigo, en eso nosotros estamos claros. Y nosotros tenemos que orar, porque ya yo comencé a orar, para que Dios capacite, prepare dentro de nosotros, porque yo creo que sean dentro de nosotros, pastores, para que juntamente podamos llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Estamos aquí en este lugar, en este punto del planeta Tierra, con un propósito muy grande, y es de predicar y exaltar a Jesucristo. Esta es la misión de la Iglesia del Cuerpo de Cristo: predicar el Evangelio, enseñar la palabra, enseñar doctrina, que sea pura la palabra, que la característica sea de la Iglesia del Cuerpo de Cristo, que es una iglesia de sana doctrina, que no hay herejía, que hay amor, que hay santidad, todo el fruto del Espíritu esté con nosotros. Dice, que obedezcáis a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es el trabajo, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos velan por vuestras almas. Yo siempre pregunto, uno echa de menos a alguien, ¿qué pasó con el hermano tal? ¿Verdad? Y el hermano tal, porque está supuesto estar acá en la reunión.
Esta es la reunión de los santos. Aquí nos vamos a reunir con el Señor en su mesa, en su palabra. Esta palabra que es tan importante, aquí hay personas que yo quisiera que lo oyeran, pero no está aquí. Puedo ver un video, puedo ver la grabación, pero no es lo mismo estar aquí en la presencia de Dios, diciendo, Dios me está hablando, Dios quiere que seamos este tipo de congregación. Y esta palabra es para todos nosotros, porque es la instrucción del Señor. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Vuestras almas, ¿sabe qué significa? No por vuestros cuerpos. Más que si está o no está, es el estado espiritual de esa persona. Velar por el alma significa el estado, ¿qué es el estado espiritual de esa persona? ¿Por qué no se congrega? ¿Por qué no viene? ¿Qué está pasando? ¿Tuvo algo más importante que hacer el domingo que quedarse en su casa? ¿Cómo puede ser posible? Velan por vuestras almas. El alma, de la misma manera que el médico trata mi cuerpo y voy al médico cuando necesito ayuda. Aquí, ¿usted sabe que a los pastores, los puritanos, ¿sabe cómo lo llamaban? Cura de almas. Cura de alma era la palabra, cura. Usted tiene la palabra cura, ¿entendemos? Del catolicismo, cura. Que todo el mundo iba y le confesaba y le hablaba de sus problemas. Pero esa palabra es una palabra bíblica porque curar, se cura. ¿Cómo es que se cura el alma? Por la palabra. Por la palabra, por la instrucción, el mensaje, los textos bíblicos, el consejo, la oración. Esa es la manera. Y este día es particularmente. Ahora dice aquí, ahora viene una advertencia, mire esto bien, como quienes han de dar cuenta. Esa expresión debería de tener a todo pastor en el planeta temblando de no hacer lo malo, de no torcer la escritura, de no usar la escritura por ganancias deshonestas, de ser honesto, de ser puro y santo. Dice que darán cuenta. Yo voy a dar cuenta por ustedes, hermano, usted sabe eso. Toda persona que ha estado aquí, Dios me va a llamar a cuenta y me va a preguntar. Dios va a revisar todos los mensajes. Primeramente, déjame ver la integridad de mi palabra. Porque te di mi palabra y yo quiero ver qué fue lo que tú predicaste, muchacho. Eso es lo primero que Dios me va a llamar cuenta. Déjame ver la palabra. Y ustedes, ahora el pastor, lo que le va a pasar al pastor, Pero ustedes van a estar al lado mío. Ustedes van a estar al lado mío. ¿Ustedes creen que ustedes van a estar fuera? Ustedes van a estar al lado mío y luego las ovejas van a ir. Yo pasé. Si en el reino de los cielos se suda, yo no sé si se suda. Pero diga usted, Dios me va a llamar a cuenta. A todo pastor va a ser llamado a cuenta, hermano. Entonces luego cada uno, ¿pero sabe por qué yo sé eso? Porque dice que todos compareceremos, ustedes lo han leído, ¿verdad? Todos compareceremos delante del tribunal de Cristo para dar cuenta por nuestras obras, buenas o malas. Nosotros no vamos a dar cuenta por nuestros pecados, así que nadie se debe preocupar. No tiene que ver eso con sus pecados. Ya el Señor ya eso está claro, te ha sido perdonado. Es simplemente, Dios nos va a llamar a cuenta porque Dios nos ha dado a nosotros dones. ¿Y los dones que te dio? La sabiduría que te dio, los talentos que te dio, las habilidades, que tú puedes, todo lo que tú puedes hacer. Dios te ha dado todas esas habilidades naturales y espirituales. Entonces Dios quiere, ¿recuerda? De los talentos, ¿recuerda que era parábola? A uno dio 10, a otro dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. ¿Qué pasó? El que tenía 10, ¿qué hizo? El que tenía 5, el que tenía 2 y el que tenía 1, ¿qué hizo? ¿Para qué sirve esto? Que Dios te libre. Amado hermano, el Señor llama cuenta. Miren una de las cosas que más me llama la atención es que el Señor dijo, mira, por lo menos tú debiste tomar ese talento, y lo hubiese depositado en el banco y yo hubiese ganado mi interés, porque eso es mío, eso es tuyo. Lo que Dios me ha dado a mí, personalmente, eso no es mío. Lo que Dios te ha dado a ti, esa gracia, esa sabiduría, esa forma de ser, esa manera de tú comunicar la palabra, de ayudar a alguien, eso es algo que Dios te ha dado. Eso es lo que Dios te depositó. Y tendrá que darle cuenta a Dios si no lo está usando. Así que tenemos que despertar, hermano. Tenemos que despertar en esas áreas. Vamos a seguir. Ahora dice aquí, darán cuenta a Dios. Mire eso. Mire lo que dice aquí. Van a dar cuenta a Dios. Para que lo hagan con alegría y no quejándose.
Dios mío, Padre Santo, que Dios nos libre, ¿verdad? Recuerda que yo fui pastoreado también. Entonces mi pastor, escuchen esto, mi pastor va a ser llamado también. Y como yo fui oveja en ese rebaño por 15 años, ¿me está entendiendo, hermano? Entonces, él va a dar cuenta por los 15 años que yo estuve con él. Él me pastoreó por 15 años. Y yo soy responsable delante de Dios de qué manera yo me sujeté a él. Acuérdense, yo no soy un pastor toda la vida, yo soy oveja todavía. Entonces, Dios tengo que dar de que, mira, él te amonestó, te aconsejó, ¿y qué pasó en esa área? Ay, Señor, perdóname, Señor, no sé qué es lo que va a pasar ahí, pero me está entendiendo. Pero eso no es para condenación, porque ya somos salvos. Si estamos en el juicio bema, es simplemente para darnos recompensa. Vamos a ser recompensados, ¿ok? Entonces, esta nota, mire esto. La Biblia enseña que los ancianos son los dirigentes de la iglesia. La Biblia enseña que Dios dirige las iglesias por medio de un ancianato, ¿verdad? Y también luego entramos al diaconado. Eso lo vamos a estudiar, porque eso viene después. Dice aquí, llamados a guardar de las denominaciones. En otras palabras, hay tendencias que pueden dañar una iglesia, que pueden infectar a una iglesia. Hay virus, las denominaciones, las herejías, enseñanzas falsas. Cuando abrimos las escrituras es como una vacuna preventiva. ¿Me está entendiendo? Una vacuna preventiva. ¿Qué es lo que hacemos con los muchachos? Ya, no sé a qué tiempo era. Yo todavía tengo la marca. No sé en otras naciones, pero todo dominicano, usted sabe si es dominicano solamente porque tenemos aquí no sé por qué será. Era que la vacuna era más grande o no sé qué era. El asunto es que tenemos la marca. Y yo recuerdo, nos ponían las vacunas para prevenir, ¿qué cosa? No sé, sarampión, no sé, las diferentes enfermedades. Y yo recuerdo las niñas mías yendo al hospital, las citas médicas, porque les toca tal. No que tiene, no, es para prevenir. Entonces, la palabra de Dios es para prevenirnos, es para curarnos, es para enseñarnos. ¿Verdad? De tal manera que, como le digo a ustedes siempre, pongo a la hermana Sol y a su esposo, ¿verdad? Nosotros no sabíamos que ellos iban a ir para allá. Llegó el momento que ellos se trasladaron a Puerto Rico. Ahora están en una congregación. Y ahora ellos, cuando oyen el pastor, ellos van a evaluar lo que Dios les enseñó acá. ¿Verdad que sí? Es así. Yo he evaluado a través de los años en el pastorado lo que mi pastor me enseñó por 15 años. Algunas cosas quizás que estaban fuera de orden, yo lo he hecho eso, lo olvido. Lo bueno, oír y retener lo bueno, el buen ejemplo, la buena palabra, lo otro, otro lado, ¿verdad? Usted lo echa al lado. Cuando yo predico cualquier cosa que no es bíblica, usted lo echa al lado. Pero si es bíblica, échele mano, mastíquelo, aproveche. Okay. Entonces, ahora, esa es la responsabilidad de la iglesia, someterse. Entonces, usted encuentra, estos textos no los voy a buscar por el tiempo, pero en Hechos 15, 2 y 5 y 22 había un problema y era que se había introducido, que los judíos que se habían convertido, ahí en Hechos 15, un grupo de ellos le estaban diciendo a los otros, a los gentiles, mire, está bien, ustedes se han convertido, pero ustedes tienen que a veces que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y ahí se levanta, en ese capítulo que se llama el Concilio de Jerusalén, creo que dice la Biblia. Ahí vienen entonces los apóstoles y mira quiénes llaman a los ancianos, se ponen de acuerdo y comienzan, y ellos relatan una carta para enviarla. El punto es que ellos llamaron a los ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos eran los pastores o los supervisores de las congregaciones. Y luego ellos iban y le daban una vacuna a la iglesia. Mire, hemos tenido una reunión con los apóstoles. Eso que están diciendo estos hermanos que son judíos, esto no es bíblico. Lo único que tenemos que hacer es, abstenerse de cosas ahogadas y de comer sangre y demás. Pero ustedes no tienen ya que circuncidarse. O sea que se podían circuncidar, por ejemplo, todos los judíos se circuncidan, los varoncitos, ¿verdad? Pero que no es eso necesario para ser salvo. Ellos ya tomaban el rito de la circuncisión como un trofeo de que, nosotros somos el pueblo de Dios. No, ahí vino el padre. Ahora bien,
El llamado, yo puse esta nota aquí, no sé si la están viendo, el llamado de la iglesia, el cuerpo de Cristo, seamos nosotros o todo el cuerpo de Cristo. No es ser necesariamente una iglesia grande. Si Dios quiere añadir número, gloria a Dios. El énfasis no es una iglesia grande, sino ser una gran iglesia. ¿Podemos distinguir la diferencia? Una iglesia pequeña puede ser una gran iglesia. Y una iglesia bien grande es una iglesia malísima porque hay herejía. ¿Usted entiende la diferencia? Entonces, lo que nos debe motivar a nosotros es ser una gran iglesia. Ahora, al ser una gran iglesia doctrinalmente, con un ancianato santo, un diaconado santo, con siervo, con sierva, con diferentes ministerios que Dios nos va a dar y nos va a capacitar y nos va a ayudar, entonces Dios va a añadir lo que Él quiera añadir a la congregación. Dios va a añadir, como dice, va a añadir a la iglesia lo que son salvos, pero primeramente tiene que haber esa formación. Esto parece, para mí todo esto es un nuevo comienzo para nosotros, iglesia. Quiero decirle esto. Para nosotros, yo lo veo como un nuevo comienzo, una nueva etapa, un nuevo comenzar, ¿verdad? Que podamos llevarlo en armonía, sin contienda, sin pleito, sin chisme, sin estar constantemente con una tensión. Gracias a Dios que hay esa paz. Pero tenemos que luchar para que otras personas sean parte del pueblo de Dios. Ahora, te voy a dar aquí, ahora viene esta parte, los ancianos, el perfil del carácter de un anciano, o los pastores, el perfil. Esto es bien duro y esto hay que verlo bíblicamente. ¿Cuál es el perfil? Estaremos entrando en 1 Timoteo 3, todo lo que dice ahí, creo que 17 características, pero quizás no nos da tiempo. Yo quiero entrar aquí a esta parte. Primeramente, cuando una persona dice que es un pastor, yo hago esta pregunta, yo he hecho esta pregunta. Usted va a la calle y viene alguien y usted no lo conoce y le da un tratado y usted entra en un diálogo con ese hombre y le dice, yo soy pastor. ¿Cómo usted lo sabe? Simplemente le dijo, yo soy pastor. Simplemente porque lo dijo, yo soy pastor. Usualmente nosotros creemos, ¿verdad? Vemos a una persona, un hombre, digamos, ¿verdad? Lo vemos que es decente, cortés. Nosotros lo creemos, básicamente. Pero en realidad, ¿cómo se sabe si esa persona es un pastor? Bueno, la Biblia que da los parámetros, las normas, para uno saber si es pastor. Usted sabe que en la página de Facebook hay muchas personas que ponen pastor y pastora y no lo son. ¿Usted sabe eso? Personas rebeldes y simplemente en una página, nos hemos descubierto, pone pastor tal, pastora tal. Y eso no es bíblico porque Dios no llama a la mujer a ser pastora. ¿Estamos claros en eso? Si no está claro, lo podemos hablar luego atrás, pero te lo vamos a probar. La Biblia llama al hombre a ser pastor. De la misma manera que Dios llama al hombre a ser cabeza de su mujer. ¿Recuerdan? La mujer no es cabeza del hombre. El hombre es cabeza de la mujer. Es el orden. Y no significa que el hombre sea superior a la mujer. No, señor. No, señor. Nosotros, mire esto, hermano, hay un orden. Primera de Corintios 11, creo que dice, Dios cabeza de Cristo. Cristo cabeza de todo varón. Y todo varón cabeza de la mujer. Y luego vienen los hijos. Ese es el orden. Viole eso, altere el orden. Y dañó la torta. Se dañó todo. Del momento que una mujer, me van a perdonar, se quiere empantalonear y quiere tomar, ¿usted entiende lo que quiere decir? Quiere tomar la rienda en el hogar, y yo, porque no. Fíjate, mujer, y vamos a hablar luego, porque hay una parte en Corintios, en Timoteo, que habla de la mujer. Esa parte está ahí, pero yo voy a regresar, yo no voy a ignorar, porque vamos a hablar de la mujer también, el ministerio de la sierva de Dios. Pero por ahora tenemos que ir la cosa en orden. Ahora, dice aquí, primeramente, si ese pastor, lo primero es que tiene que aceptar la Biblia como la palabra de Dios. No de boca, yo predico, no. Tú tienes que aceptar la Biblia de tapa a tapa, la inspiración de las Sagradas Escrituras. Solamente
te voy a leer, y gracias a Dios que tenemos buen tiempo para verdaderamente la mesa sea con mucha provisión. Vamos a leer 2 Timoteo. Vamos aquí a 2 Timoteo, por favor, amada iglesia. Vamos a 2 Timoteo conmigo, por favor, ayúdenme, acompáñenme. 2 Timoteo, capítulo 3. Este texto es uno de los más gloriosos. Mire esto, hermano. 2 Timoteo, capítulo 3. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, primeramente le dice en el versículo 14, él está hablando de los posteros días, de que había falsas doctrinas, los apóstatas. Y Pablo le dice a Timoteo, pero mira, Timoteo, pero tú, versículo 14, persistes tú eres diferente, persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Pregunta, ¿de quién lo aprendió y se persuadió? De su abuela primeramente. La religión comienza en casa primero, en casa. ¿Y de quién? Y luego del apóstol Pablo. Y dice, y que desde la niñez, ahí lo dice, desde que era niño ha sabido las sagradas letras, las sagradas escrituras. ¿Cuál es la Biblia de Timoteo? El Antiguo Testamento. Esta es una Biblia más pequeña que la de nosotros, hermano. ¿Tú sabías? Él tenía solamente 39 libros. ¿Cuántos libros tenemos nosotros? 66. Tenemos 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. 39 del Antiguo y 27. Tenemos más. Es decir que Dios nos va a demandar más y tenemos menos excusas que ellos porque tenemos más revelación, más palabra. Ok, tenemos más carne que comer. Ahora, mira lo que dice. Le dice, tú conoces desde niño las escrituras. ¿Sabes algo, Timoteo? Esas escrituras, si tú lees ese mensaje, lo pones en práctica, te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tú vas a ser sabio. ¿Cuáles son la gente más sabia del mundo? Los que por la palabra han nacido de nuevo. La gente más sabia del mundo son los cristianos. Yo no sé si Albert Einstein fue creyente o no, aunque tengo un libro de él, tengo que examinar un poco eso. Un libro de Einstein que yo tengo, se lo regalé a la niña mía para que aprenda un poco de ciencia. Y yo voy a investigar si fue, pero si Albert Einstein es uno de los hombres más ilustres, pero si Albert Einstein no fue creyente y murió sin Cristo, de nada vale. Ahora, una ancianita o un señor o un niño que murió en Cristo es más sabio porque dice que va a resplandecer en el reino del Padre como las estrellas en el firmamento. Mira esto, hermano. Ahora, ¿qué hacen las escrituras? ¿Qué hacen las escrituras? Bueno, tú eres pastor, tú dices que tú eres pastor. Bueno, mira, toda escritura, toda, T-O-D-A, toda, de tapa a tapa, toda la Biblia, no me deje nada, no me deje nada. Cuando una iglesia, déjeme decirle esto, usted como miembro de una congregación, los que están acá que son miembros de la congregación, o de otra, usted va a ser miembro de otra, usted tiene el derecho de preguntarle al pastor, ¿por qué no se predica de esto? Yo nunca he oído que usted ha predicado un mensaje sobre eso. Si usted me dice a mí eso así, si usted me dice a mí algo así, yo tomaría su consejo. Yo trato de cubrir toda la base. Usted sabe que estamos hablando de 66 libros, 1189 capítulos. Sí, 1189 capítulos. Y diga usted, ¿cuánto hay ahí? Pero toda la escritura, toda escritura es que, mire esto, inspirada por Dios. Mire esto. Inspirada. Es decir, cada vez que Dios hacía, todo lo que está aquí es el soplo de Dios. ¿Qué fue lo que Cristo dijo sobre su palabra? Mis palabras son espíritu de vida. Usted puede conectar la vida con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de respirar, ¿qué pasa? Dejamos de existir. ¿Qué le trae a la mente a usted? Que no solo
de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Jehová. Mire, 4 propósitos para las Escrituras, hermano. 4 propósitos. Márquelo bien. Las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. Y útil, cada uno útil, ¿para qué? Para enseñar, como hoy. El tono es de enseñar. Enseñar. Las Escrituras son útiles para enseñar. Todos necesitamos aprender. El mejor lugar para aprender es la iglesia del Señor. Aquí se aprende lo que es la vida. Aquí se aprende lo que es amar a Dios, temer a Dios, llevar a cabo su propósito, enseñar para redarguir. Estoy procediendo mal, me redarguye, estoy leyendo la palabra. ¿Recuerdan cuando David había pecado? Y Natán fue donde él y le dijo, mira, tú eres ese hombre que tomaste la mujer de Urías Eteo y mataste a su marido. Él fue redarguido. ¿Por qué? Por la palabra. La palabra. Fue que era un libro que estaba leyendo. No. La palabra que Natán dio fue inspirada por el Espíritu Santo porque Dios lo envió a él allá. Ahora, tercero, para corregir. Para corregir. La palabra es lo que nos corrige y constantemente corrigiendo. Y para instruir en justicia. Eso estamos haciendo hoy. Ahora, ¿cuál es el propósito de estos 4 propósitos? ¿Qué es lo que Dios tiene en meta? El versículo 17 dice cuál es la meta. A fin o con el propósito de qué? Bueno, de que el hombre de Dios, hombre ahí significa hombre o mujer. No es genérico ese término hombre ahí. Para que el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, sea perfecto. ¿Cómo? Sí. Sea perfecto, enteramente preparado, es equipado para toda buena obra. Segundo, estamos ahora en los ancianos, el perfil de su carácter. Segundo, él ama a la iglesia. Tiene que amar a la iglesia. Mira lo que dice Efesios, capítulo 5, tiene que amar a la iglesia, tiene que amarla. 5:25 dice aquí. Mire esto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. En ese texto, ¿quién es el pastor de ese texto? Cristo es el pastor, ¿verdad? Él es nuestro pastor. Amó a la iglesia. ¿Y qué hizo para demostrarlo? Se entregó o se sacrificó a Señor por ella. Se entrega, ama la iglesia, quiere lo mejor para esa iglesia. Es como un hombre casado. ¿Cuál es su preocupación? Su hogar, ¿verdad? Se preocupa por su esposa, se preocupa por sus hijos, se preocupa qué hacen los hombres durante la semana. Chequean la nevera, hace falta esto, hace falta leche, hace una lista. Se preocupa. ¿Y qué le decimos nosotros con los muchachos? ¿Cuál es la pregunta que siempre? ¿Qué tú comiste hoy? ¿Usted se da cuenta? Uno siempre está preguntando a los muchachos que qué comieron. ¿Qué tú comiste hoy? ¿Qué tú comiste hoy? Yo le pregunto a las niñas mías por la mañana cuando la veo, ¿qué tú te desayunaste hoy? ¿Qué tú te desayunaste hoy? Eso es la primera. Ay, pero papi, tú siempre me preguntas. Yo, I have food. Food, me dice mi comida. O sea, el punto es que hay preocupación porque uno ama. Entonces, lo que tiene que ver con los pastores, aman a la iglesia. Y la manera que la aman es que la alimentan. La preocupación principal de los pastores es alimentar, es enseñar. Porque es la manera de crecer, de ser librado de los lobos rapaces. Tercero, esos pastores saben adorar a Dios, no solamente aquí, sino en privado, no solamente en público, sino también en privado. Eso quiere decir que esa persona está en comunión con Dios. Usted ve ahí en Romanos capítulo 12, mire esto, no solamente para los pastores, eso para todos nosotros. Romanos capítulo 12, mire lo que dice aquí. Romanos 12 dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Esa misericordia está en el capítulo 1 al 11. No vamos a entrar en eso, pero la misericordia de Dios la comienza a enumerar del capítulo 1 al 11. Y ahora, por lo que le dije desde el capítulo 1 al 11, la misericordia de Dios,
Yo ahora, ¿qué le dice Pablo? Os ruego, les ruego, hermanos, que se presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, de tres maneras: santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay que explicar eso, porque culto racional, ¿qué significa eso, verdad? La manera que yo lo entendí más es la versión en inglés. En inglés dice divine service, que es vuestro culto divino. ¿Usted entiende ahora? ¿Qué culto divino? Que tú te presentes, para que usted lo entienda, mire, en el Antiguo Testamento tomaban a los animalitos, ¿verdad? Del momento que ellos señalaban un animalito para el sacrificio, ya era santo. Iban al corral, por ejemplo, Abel. Él fue al corral. ¿Y qué hizo Abel con el corral? Tomó de lo más gordo. Del momento que Dios dirigió a Abel, porque era típico de Cristo, y él escogió, ya ese animalito era santo, apartado para Dios, y él lo tomó y lo ofreció, lo presentó como un sacrificio vivo. Eso es lo que dice ahí. Que nosotros, desde que usted se levanta por la mañana, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Presentarnos delante de Dios. Nosotros se presenta delante de Dios. Antes de tomar café, antes de hacer esto, antes de ir para la escuela, antes de correr para el trabajo, uno se presenta delante de Dios el tiempo que usted pueda hacerlo. Si no puede dormir, bueno, aproveche. Eso es lo que yo hago, por ejemplo. Yo soy una persona que no me gusta mucho el sueño, dormir mucho. Solamente cuando estoy enfermo. Y gracias a Dios que me enfermo muy poco, gracias a Dios por eso. Pero lo que hago es, yo me levanto muy temprano porque yo estuve trabajando y tenía que tener trabajo a las 6:00 de la mañana y me levantaba tempranísimo y todavía tengo el reloj puesto. Y lo que hago es que entonces yo voy, me pongo a orar, me pongo a leer, me comienzo a preparar el mensaje del domingo, mañana por la mañana de madrugada comienzo entonces. Me pongo a orar por la iglesia, orar por cada familia, orar por los hijos, orar por los muchachos que van para la escuela, orar por la persona más necesitada que soy yo. Es el más necesitado de la lista, soy yo. ¿Entiende, hermano? Presentarte como sacrificio vivo delante de Dios. Número 4. Trabaja bien con los demás. Mira aquí, en otra palabra, aprender a trabajar en armonía con los demás. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán a trabajar unidos. Unidos. A veces no vamos a estar de acuerdo por algún punto, pero no significa que no podemos trabajar unidos. ¿Ustedes entienden eso? Eso no significa que uno no se ame si uno no está de acuerdo en algo, ¿verdad? Recuerda, Pablo no estuvo de acuerdo con Bernabé cuando se llevó a Marco para allá. A veces hay desacuerdo. Mira aquí, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Aquí habla de que somos colaboradores de Dios. Capítulo 3, versículo 5, dice aquí, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Podríamos decir, ¿y qué son los pastores? ¿Y qué son los diáconos? ¿Y qué son el que dirige el culto? ¿Y qué es el que hace esto? ¿Qué somos nosotros? Servidores, eso es lo que somos, servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, la iglesia de Corinto fue establecida por el apóstol Pablo y luego por ahí pasó Timoteo, por ahí pasó Tito y por ahí pasó Apolo. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Somos servidores, el punto. Somos servidores, pero yo estoy sirviendo, yo sirvo en la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos estos años, según la habilidad que Dios me ha dado. Y tengo muchas limitaciones. Yo no lo conozco todo, yo no lo sé todo. Es imposible, ningún hombre puede. Por eso es que estamos trayendo tu mensaje para irnos preparando para lo que Dios va a hacer con nosotros. Porque necesitamos colaboradores, pastores, todo esto. Pero primeramente hay que establecer el fundamento bíblico para que todos estemos en el mismo sentir y entendamos todo. Dice, somos colaboradores según lo que cada uno, mire eso, lo que a cada uno concedió el Señor. Ahí, hermano, ponte ahí. Cada uno, Dios te concedió algo y eres responsable. Tú eres responsable, Dios te concedió a ti algo ahí. Dice, mire, yo planté, dice Pablo, ok, plantó, ok, pero después que se planta, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que regar, le echa agua. Bueno, vino Apolo,
Vino Apolo con la palangana, con la manguera, como usted quiere llamarlo, y comenzó a regar lo que Pablo hizo. Ok. Pero, si Dios no da el crecimiento, ¿de qué vale Pablo? Ok. El hermano Juan siembra, el otro aquí riega el martes, riega el miércoles, riega en una reunión, riega. Pero si el Señor no obra, da crecimiento, porque es el Señor que da el crecimiento. Dice aquí, pero el crecimiento, ¿quién es que lo da? Es como decir, si no sale el sol, no importa cuánta agua le eche, eso no va a brotar. ¿Se da cuenta, hermano? Ajá. Entonces, mire esto, dice aquí, dice, así que, mira el versículo 7, que el que planta, así que ni el que plante es algo. Oiga bien, yo ahora mismo estoy sembrando, ahora mismo, esto que está haciendo está sembrando, y luego Dios va a regar, pero dice, ni el que riega, viene otro y riega, sino Dios que da el crecimiento. Es Dios que da el crecimiento. Aquí toda la gloria es para Dios, no es para nadie. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Usted me está entendiendo eso? No es que estamos en competencia. Este más que yo. No es nada de eso. Trabajar en equipo. Yo hago una parte, tú haces otra parte. Ahora el Señor me trae a la mente mientras hablo los muros de Nehemías. ¿Usted recuerda Nehemías? Cuando estaba restaurando los muros. Usted ha leído y cada uno dice, y cada uno restauró al lado de su casa la puerta. En otras palabras, la ciudad estaba rodeada de muros y estaba todo quemado. Entonces, aquí está la familia tal. Usted lo lee en el libro de Nehemías. Y esa familia, dice, la familia tal restauró el tramo y la puerta del pescador, la puerta de las ovejas, cada uno al lado del muro. ¿Me está entendiendo? Cada uno. Y tenemos que entender que si se restauró, tenía habilidad, ¿verdad? Tenía que ser alguien de esos hombres, eran carpinteros, albañiles, y las mujeres, quizás, las mujeres que, le buscaban las piedras, buscaban el cemento y ayudaban también. Así es en la iglesia. Yo hago una cosa, ¿ok? Miguel puede hacer una cosa, la hermana Marita hace una cosa, la otra hermana hace algo, el otro, pero todos somos llamados, hermano, esto no solamente de 4 o 5, todos somos llamados a trabajar en armonía para que el Señor salve a otra persona, hermano. Queremos que Dios salve más vidas y Dios la va a salvar, pero primero Dios quiere encajarnos a nosotros, que estemos claros, porque viene la persona y hay que enseñarle, hay que instruirle. Ahora, dice aquí, porque no, mire esto, hermano, y cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Usted ve ahí? Eso en el tribunal Bema, ahí que viene la recompensa. Juan Córdoba, pase para adelante. Elmer, pase adelante. El hermano tal, pase adelante. Y ahí está el Señor. Yo digo, ¿cómo uno va a estar ese día? Yo digo que uno va a estar con gozo, pero un poquito preocupado. Yo digo preocupado, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos siervos inútiles y como debimos trabajar, no trabajamos. Por más que trabajamos, por más que un predicador predique y enseñe y sea sabio en la escritura, Dios le va a encontrar algo. Sí, pero mira, porque el único que sabe todas las cosas es el Señor. Pero gracias al Señor que el Señor está a favor de nosotros. Llegando a esto último, dice aquí, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, dice Pablo, como perito arquitecto, yo puse el fundamento. ¿Cuál fue el fundamento que puso Pablo? Pablo puso a Cristo. Usted ve, los pastores, las iglesias, los que colaboran, tienen que poner a Cristo. No vengan con historia, con cuentos, no. Es a Cristo, es escritura, es la palabra. Eso es lo que edifica. ¿Verdad? Yo he oído mensajes, yo he oído predicadores y duran 20 minutos y todavía no me hablan de Jesucristo. Yo me siento nervioso y quisiera salir huyendo, como dice el dominicano. Yo quiero salir de ese lugar. Mire, yo una vez hice un estudio de los libros de los Hechos. Hágalo usted, hermano. Un día tome un tiempo y lee el libro de los Hechos. Y usted se va a quedar sorprendido. Hay 16 sermones que se predican en el libro de los Hechos. 16. Y usted se va a quedar sorprendido. Que cuando tomaron la palabra, la pregunta que yo me hice fue, ¿cuándo entran ellos al tema de Cristo? Usted se va a quedar con la boca abierta.
Yo leí en 3 minutos, Cristo. Comienzan a hablar, Cristo. Del momento que comienzan a hablar, Cristo, 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 Cristo. Entonces el predicador que no habla de Cristo y que habla de otra cosa, entonces ahí no hay edificación. Ok, ahora, número 5 y último, y lo vamos a dar ahí. Saben cómo tomar decisiones. En el perfil del carácter de los ancianos hay que tomar decisiones. Y hay decisiones que a veces son muy difíciles. Hay decisiones que hay que tomar constantemente. Nosotros tenemos que tomar decisiones constantemente sobre diferentes cosas, asuntos financieros, diferentes cosas. Uno tiene que tomar decisiones. Entonces, aquí, esos textos, ustedes los textos que yo le di, que no lo voy a leer, esos textos se refieren al concilio que yo le aludí de Jerusalén. El problema era que había una falsa doctrina. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, si surge, yo les dije a ustedes el domingo pasado, los que no vieron el mensaje pueden verlo en YouTube, el mensaje del domingo, para que siga la secuencia del mensaje. Yo les dije a ustedes que viene alguien, digamos, tenemos reuniones en las casas, usted tiene un estudio bíblico, y viene personas, y viene alguien y enseña algo que usted discierne que no es bíblico. Y digamos que esa persona es parte de la iglesia local. ¿Qué hay que hacer con esa persona? No se puede permitir. No se puede permitir. Esa persona hay que llamarla a cuenta. Usted seguramente, usted no puede quedarse callado porque la hermana es muy buena, porque es mi comadre, porque es mi comadre. No, esto no es comadre, mi compadre. Esto es un asunto de los intereses del reino. Esto es un asunto que un poquito de levadura leuda la masa. Esto es un asunto que el diablo puede destruir vida que Cristo quiere salvar. Y usted puede ahí pararlo, con amor, pero con tacto. Usted puede llamarme a mí, puede llamar a unos hermanos. Hermano, mira lo que está pasando, ¿verdad? Yo le conté a ustedes el domingo pasado, y se lo voy a contar de nuevo para los que no lo oyeron. Un pastor me llama de Texas, hace como 1 mes y medio. Yo no sé quién es él. Contó el número por los mensajes, o sea, los mensajes que tenemos. Oh, hermano, mire, mucho gusto. Y comenzamos a hablar. Hermano, yo necesito que usted me ayude. Digo, ¿en qué puedo servir, hermano? Me dice, bueno, hermano, es que en la iglesia se ha entrado un maestro y me está enseñando falsa doctrina. Un hermano vino a la iglesia y era un pastor, dijo que era pastor. ¿Verdad que le digo? Pastor. Ah, es pastor. De veras. Él dijo que fue pastor. Es pastor, bueno, es un error. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, comenzando con el hermano Juan Córdoba. Cuando venga aquí una persona que es pastor, hay que entrevistarlo, hay que averiguar. Ok, ¿dónde fue pastoreado? ¿Dónde están las ovejas? ¿Cuándo fuiste ordenado al ministerio? Vamos a entrar a eso porque eso dice la palabra. ¿Cuándo fuiste ordenado al ministerio? Porque si un pastor tiene que ser ordenado. Yo le voy a explicar todo eso después, para que no den gato por liebre. Bueno, este pastor, entre comillas, le estaba enseñando algo herético, alguna falsa enseñanza, y el pastor estaba bien preocupado. Y él me dio testimonio que era un siervo de Dios, este pastor en Texas. Yo dije, hermano, ¿qué usted cree que yo debo hacer? Número uno, hable con ese individuo. No le dé la palabra a ninguno. Segundo, hable con todos los hermanos donde está en el culto, las reuniones que están. Y número 3, públicamente, hable con toda la iglesia el domingo y diga que esa persona no es bienvenida. Hermano, sí, eso es lo que dice la Biblia. Que si alguien viene con una falsa doctrina, que no le dé la bienvenida, que no le abra la puerta. Eso es lo que dice el 3 de Juan. Lo que parece que a veces queremos nosotros ser más santos que Dios. Dios nos da instrucciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y nosotros queremos hacer nuestras opiniones. No, eso hay que pararlo ahí. Hay que pararlo porque puede dañar, destruir. Dígame usted, una ovejita nueva que esté ahí siendo discipulada en una célula, en una casa, y viene alguien y enseña algo falso. ¿Me está entendiendo? Eso hay que pararlo. Entonces, se sabe cómo tomar decisiones. Usted lo ve en el Antiguo Testamento, en todas las páginas. Usted lo ve en el caso de Salomón. Y para eso Dios da sabiduría. Este es mi niño, no es mío. No es el niño que está muerto es el mío. El que está muerto es el mío. No, este es el mío. Por favor, traigan una espada. Aquí está el rey Salomón. Este problema se resuelve muy fácil. Yo voy a cortar al niño por la mitad. Y del ombligo para arriba es tuyo y del ombligo para abajo es de ella. ¿Qué le parece? Entonces la que no era mamá, la que no era madre porque sabía. Esto es increíble. Los padres no discernimos eso.
A veces los padres, cuando el niño nace, a veces la mayoría de los padres no están en el hospital. Están oyendo a los hombres, tú tienes que estar en el parto con tu esposa también, cuando esté dando a luz. Entonces, uno va y le dice a la mujer que está adolorida, mira, está allá, que está así, así. Y el hombre, y luego regresa, coño, lo veo, pero está ahí. Ahora, dígale a la mamá que hace 2 minutos y llévala sin nombre ni nada, y yo estoy seguro que la mamá conoce cuál es el bebito ahí. Eso no es. Los hombres no dicen nada. Las madres saben que estoy correcto. ¿Por qué? El instinto. Y Salomón quería cortar. Pero ¿cuál es el asunto de la palabra? Que los pastores saben tomar decisiones porque usan la espada de 2 filos. Es por la palabra de Dios que se juzga todas las cosas. Porque la palabra de Dios todo lo juzga, todo lo discierne, aún lo profundo de Dios. Oremos. Padre, queremos darte las gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por permitirnos entrar en ello. Gracias a ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos. Algunas cosas, Padre, que quizás era importante enfatizar y yo no lo hice, encárgate tú. Algunas cosas que nos falta decir, ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Bendice, Padre, tu amada iglesia. Que cada hermano pueda entender, discernir, que podamos aprender. Tú nos has dado un nuevo comienzo, Padre. Y yo sé que hay cosas hermosísimas que tú vas a hacer, Padre, con tu iglesia, el cuerpo de Cristo. Tu, Padre, nos ha dado una encomienda de ser una iglesia de sana doctrina, de enseñar. Y necesitamos, Señor, siervos, siervas, Padre, pastores, hombres llenos del Espíritu Santo y la palabra, diáconos llenos del Espíritu Santo y la palabra, misioneros, misioneras, evangelistas, pastores, maestros, todo lo que tú quieras hacer para que tu reino se continúe extendiendo en los cuantos puntos cardinales de la tierra. Ayúdame a mi Padre porque sin ti nada puedo hacer. Te lo imploro en el nombre precioso de Jesús. Amén.